computer. Ok. Sefer Samuel Aleph, el libro de Samuel 1, y abajo vienen Perek Aleph, quiere decir capítulo primero del libro de Samuel. Y aquí tengo una época de la narrativa. Bueno, creo voy a un poco más. La narrativa de cuándo tomó lugar estos escritos. En el 2488, contando desde tiempo de Adán, del tiempo del inicio de la creación, muere Moshe y el pueblo de Israel cruza el Jordán y entra en tierra de Canaán. En el 2516 muere Yehoshua. 2516. Y en el 2533 comienza el inicio de la era de los jueces, o el libro de jueces, cuando es narrado. Dentro del periodo de los jueces, en el 2654, Débora es instituida como una de las profetas líderes, o uno de los jueces, de las personalidades importantes en el libro de jueces. Gedeón en el 2694, Samson o Shimshon en el 2810, Elí, el Cohen, tomó el liderazgo en el 2830 y en el 2871 Shemuel viene a ser el profeta en Israel. Más adelante vamos a poder ver cómo Shaul, el rey Saúl, es instituido alrededor del 2882 y nada más duró unos pocos años su reinado porque el Eterno ya tenía preparado un varón conforme a su corazón y el rey David es coronado alrededor del 2892. Entonces, nada más es una tabla de épocas y periodos para que tengamos una idea que el pueblo de Israel entra a la tierra prometida en el 2488, al inicio de esta tabla, y el profeta Samuel, la lectura de este libro toma lugar cuando ya habíamos, tengo una nota en la parte inferior, dice, desde la entrada a Canaán hasta los días de Elí, el sacerdote, ya habían pasado 350 años de estar en la tierra de Canaán y aún no tenían un rey en Israel. Y uno de los mandamientos de la Torá que el Eterno dice en su Torá, ahorita vamos a ver, que Él quiere que tengamos un rey sobre nosotros, sobre el pueblo de Israel. Y la pregunta es, ¿por qué en tiempos del profeta Samuel, que ya habían pasado alrededor de 350 años, el pueblo de Israel todavía no tenía rey y comenzó a demandar un rey para ellos porque las demás naciones tenían reyes y el pueblo de Israel no tenía rey y comenzó con una actitud incorrecta a demandar un rey para ellos? Y el Eterno les contestó si no era suficiente que él era rey de Israel para que estuvieran demandando un rey. Y la pregunta es, si en el libro de Deuteronomio el Eterno dice que te pondrás un rey cuando entres a la tierra para poseerla, ¿por qué él está diciendo, para qué pides rey si yo soy tu rey? La lógica respuesta sería, pues, tú dices en tu Torá que pongamos un rey sobre nosotros, danos un rey. Y aquí el asunto es que el pueblo de Israel estaba demandando un rey para ellos, pero con una actitud incorrecta. No estaban acercándose al Eterno con la actitud correcta de poder cumplir el mandamiento. Es un mandamiento. Y pondrás rey sobre ti cuando entres a la tierra de Israel. Entonces, eso es lo que sucede al inicio, a los puntos generales, antes de poder entrar en la lectura del capítulo 1, a mostrar un periodo de tiempo y cuál es la situación del pueblo de Israel en tiempos del profeta Samuel. Que el libro se comenzó a escribir por medio de él, primera y segunda de Samuel, el libro de Ruth para demostrar el linaje del rey David, el libro de Jueces para demostrar cómo cuando entraron las tribus a la tierra de Israel, a Eretz Israel,
cada una de las tribus tenía que tomar posesión de su territorio y identificarse con su territorio, ver cuál era su porción, cuáles son las características de su porción. Por ejemplo, cuando estábamos en Jerusalén, el terreno es árido, hay cierta vegetación, pero cuando uno va viajando hacia el norte, hasta el territorio de Dan, uno puede ver que casi es como una selva. Ahí hay palmeras y árboles de plátano, mango, y cómo cambia la vegetación manejando una hora hacia el norte en la santa ciudad de Jerusalén, hacia el norte. Y los sabios nos enseñan que el Eterno tomó de Israel y de ahí formó a todas las naciones de la tierra. Entonces, la belleza de las naciones o las áreas geográficas de todas las naciones nada más es parte de la belleza de Israel. Pero en realidad en Israel tenemos bosques, selvas, tenemos ríos, desiertos, toda suerte de productos agrícolas, todo tipo de animales, etc. Es algo que el Eterno le plació hacer de parte de Israel. Amén. Tengo una pregunta. Entonces, desde el 2533 hasta Sansón, eran los jueces como para identificar los jueces que tenían que tomar decisiones legislativas referentes a los problemas de cada una de las tribus. Amén. Todas las tribus tenían su liderazgo. Baruch Hashem. Voy a ir a la siguiente lámina. ¿Alguien tiene una pregunta, hermanos, en México? Ok. Todo claro, More. Muy gráfico, muy objetivo, muy claro. Gracias. Ok. Entonces vamos a continuar. Las tribus. Al entrar las tribus a la tierra de Israel, todas las tribus, estando en su territorio, se fortalecen y se comienzan a arraigar cada una en su porción designada, excepto la tribu de Leví. Leví estaba diseminada entre todas las demás tribus y es a Leví a quien le conviene que se instituya el santuario, porque el santuario es su herencia de Leví. Leví no tiene herencia territorial, Leví su tarea es servir en el santuario, pero si no hay santuario, ¿qué va a hacer Leví? Entonces a Leví, más que a todas las tribus, le interesa que sea instituido y construido el templo para ahí poder representar a todas las tribus. Leví representa a todas las tribus cuando está el servicio en el santuario. El rey de Israel encabeza el liderazgo de la nación y Leví une a la nación liderando el servicio en el santuario. Si el rey se quisiera adjudicar la quejuná, o lo que es conocido en el lenguaje teológico tradicional como el sacerdocio, si el rey quiere adjudicarse el sacerdocio o la quejuná, es castigado de parte del Eterno. El rey no tiene autoridad de entrar al lugar santísimo ni hacer las funciones que le corresponde al Cohen Gadol en este caso. Inversamente también es lo mismo. Si el Cohen Gadol quiere adjudicarse el reinado sobre toda la nación, también es castigado. Cada uno tiene su función específica y cada uno debe de operar de acuerdo a lo que el Eterno le mandó a cumplir. Por lo tanto, es necesario que Leví, de donde proviene el profeta Samuel, muestre su fortaleza. Como él no tiene territorio que es para dado a Leví, para poder ungir al futuro rey de Israel y que se construya un santuario. Entonces, el mandamiento del Eterno en Deuteronomio, ahorita lo vamos a ver, es decir, cuando entres a la tierra, te pondrás un rey encima de ti. Y cuando entra el pueblo de Israel a la tierra, el general en jefe en la conquista era Josué. Pero al morir Josué, las tribus comienzan a estar fortaleciéndose en cada uno de sus territorios, pero no había rey en Israel. Y para que pueda haber un rey, primero tiene que ver quién unja al rey. Entonces no puede haber monarquía en el territorio o en la tierra de Israel a menos que nazca o se presente aquel que va a tener el privilegio de poder darle la autoridad al rey
y en este caso un profeta tiene que venir a ungir al rey de Israel. O sea, antes de que aparezca David, antes de que aparezca Saúl, Salomón o cualquiera de los reyes de Israel, tiene que aparecer el profeta que representa la boca del Eterno y quien puede ungir al rey sobre Israel. Y por eso el libro de Samuel comienza con esta narrativa. Allá habían pasado más de 350 años, no había rey en Israel y el Eterno se está preparando para la construcción del santuario. Pero antes de construir el santuario, tiene que nombrar un rey que construya el santuario. Y antes de poder nombrar al rey, tiene que tener un profeta que unja al rey de Israel. Y ese es el propósito del libro de Samuel, la narrativa de que está en la mira la construcción del santuario y que un rey gobierne sobre las tribus. Pero antes de que lleguemos a ese punto, el Eterno dice, tenemos que tener alguien que represente a la nación, para que la nación, en el pueblo de Israel no tenemos una dictadura. No puede venir una persona, un individuo y decir, ¿saben qué? De aquí en adelante yo soy quien los va a gobernar y al que no le guste se va a tener que enfrentar a mí. Para que un rey sea puesto en Israel, tiene que ser recibido con beneplácito de parte de todas las tribus de Israel, porque en Israel no opera una dictadura de acuerdo al modelo de la Torá. Y por esta causa es necesario que Leví muestre su fortaleza para ungir al futuro rey de Israel. El Melech, el libro de Deuteronomio capítulo 17, en el verso 15, dice, Shim Tashim Eileja Melech Asher Yivhar. Sin duda pondrás por rey sobre ti al que el Eterno, tu Elohim, y puse ahí con un color resaltado, Yivhar, que significa escogiere. A quien el Señor, el Eterno tu Elohim, escogiere, lo vas a poner como rey. No es alguien que tú quieras ponerte a ti mismo, tiene que ser alguien que Él escogió. El pueblo escogió para que demandó un rey, en este caso quiso acelerar lo que el Eterno tenía para Israel y tuvo que ser puesto Saúl por rey sobre el pueblo de Israel. Pero el rey que el Eterno tenía pensado era el rey David para reinar sobre Israel. Y Yivhar significa escoger. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano. Tiene que ser de la casa de Judá, del linaje de David, el rey sobre Israel. No puedes poner a alguien de otra nación o algún extranjero. Tiene que ser del pueblo de Israel, de la tribu de Judá. Baruch Hashem. El Mishneh Torah, que es la obra del Rambam, la obra maestra, una de las grandes midrashes, explicaciones de la Torah, Mishneh Torah, que significa como segunda Torah, explicación de la Torah, en el tratado que se llama Leyes de Reyes y Guerras, dice que tenemos no solamente ese mandamiento que nos dice la Torah, te pondrás un rey sobre ti cuando entres a la tierra. Pero el Rambam amplía este concepto. Dice, no nada más significa que tenemos que ponernos un rey sobre nosotros, sino que aparte de coronar un rey, otro de los propósitos es, al entrar en la tierra, destruir a Amalek. Y el número 3, construir el santuario. Esos son los 3 propósitos del pueblo de Israel al entrar en la tierra. Poner un rey sobre ellos para que ese rey organice a las tribus y destruyan a Amalek, y para que también el rey construya el Beit HaMikdash, el santuario. Debe ser sumamente importante para nuestro Padre que exista una casa de santidad en la tierra de Israel, de donde va a estar gobernando el monarca, el descendiente de la casa de David. Debe ser sumamente importante para nuestro Padre que inmediatamente después de la Torá viene Josué, jueces, e inmediatamente primera y segunda de Samuel. Y después viene a primera y segunda de Reyes, cuando es la narrativa de que el santuario está siendo construido. Entonces, para el Eterno es importante mostrarnos que el canon de la Escritura tiene que seguir esa secuencia. Tiene que venir la Torá, y luego vienen los escritos de los profetas, y Torá, Nebaim y Ketubim. En este caso, el profeta Samuel, quien es el profeta que se adjudica esta importante transición
de pasar de jueces a un líder que tiene que estar por encima, en el cual el pueblo de Israel tiene que escuchar las palabras de este profeta a quien el Eterno le está hablando. Y aquí tenemos unos mapas. En el lado izquierdo tenemos el territorio de las tribus. Podemos ver en el lado izquierdo la pantalla, en mi izquierda, sí, en la izquierda, el territorio de Efraín, que es de color rosa, y arriba de él está Manashe, y abajo de Efraín está Benjamín. Entonces, la casa de nuestra madre Rachel, podemos ver que ahí está Manashe, Efraín y Benjamín. Y de acuerdo a cómo el Eterno estructuró y le ordenó a Yehoshua que le diera los territorios, podemos ver a la tribu de Judá, que está cargando sobre sus hombros a Benjamín. Benjamín y Judá siempre andan juntos, siempre están juntos, y ahí podemos ver. El santuario fue construido precisamente en la frontera donde están los hombros. Ahí el verde que es Judá, vemos que se hace como unos hombros así, y ahí en el centro está construido el santuario. La mayor parte del santuario está en el territorio de Benjamín, y nada más una esquina del altar cruza la línea divisoria y le pertenece a Judá. Los sabios de Israel dicen que Benjamín llora todo el tiempo porque él quiere todo el altar para él, no quiere nada para nadie más. Dice, todo el santuario quiero que esté de mi lado. Pero el Eterno dijo, el cetro le pertenece a Judá. La tarea de Judá no es la liturgia, la tarea de Judá es gobernar a la nación, pero le toca una parte muy pequeña para que esté consciente de ello y nunca lo olvide. Y la tarea de Benjamín es liderar en el santuario. Pero puse estos mapas ahí para que pudiéramos ver que la importancia que el territorio de Manashe, el territorio de Efraín y el territorio de Benjamín son enormes, y es el territorio que el Eterno le dio a la casa de nuestra madre Rachel, con algún propósito, sin ninguna duda. Y en el mapa del lado derecho podemos ver, no sé si lo pueden, está muy pequeño, pero en el territorio de Efraín, casi en la frontera con el territorio de Manashe, ahí se encuentra, ustedes no lo pueden ver ahí, ahí se encuentra el territorio de Shiloh, el territorio de Shiloh, que es por esta área de Efraín. Todo ese es el territorio, tanto Manashe como Efraín y Benjamín pertenecen a la casa de nuestra madre Rachel. Y aquí en esta área está Shiloh. En Shiloh es donde estaba el tabernáculo durante el tiempo de la narrativa del profeta Samuel. Y es muy importante porque todo el tiempo que estuvo el tabernáculo, este periodo en el territorio de Efraín, es importante porque el Mesías sufriente, el Mesías de la casa de Yosef, él, cuando está el tabernáculo a la vista, cualquier persona podía construir un altar familiar mientras pudiera ver el altar desde lejos con sus ojos. Entonces la gente tenía que viajar, por ejemplo, los de Neftalí o Asher que estaban hacia el lado norte, Dan, Asher, Neftalí, Zebulón, etcétera, ellos tenían que bajar mínimo hasta el territorio de Efraín, y cuando vieran de lejos, si no querían llegar hasta el lugar de Shiloh, si estaban en las colinas y ahí querían construir un altar familiar y llevar una ofrenda para el Eterno, era permitido hacerse. Pero una vez que el santuario es construido en la santa ciudad de Jerusalén, dijo el Eterno, el lugar que escogí para que mi nombre descanse, una vez estando ahí, David construye por medio de Salomón, es llamado la casa de David, nunca es llamada la casa de Salomón, siempre se le conoce, el santuario es la casa de David. Que el Eterno venga y reconstruya rápidamente en nuestros días la casa santa, la casa de David, siempre se conoce de esa manera. Y cuando viene David, construye el santuario y levanta muros, hasta en tiempo de que el templo, las dos veces que fue construido en Jerusalén y destruido, siempre estaba rodeado de muros. Las ofrendas que se ponían sobre el altar ya no se podían ver a la distancia, ya estaba dentro de la casa. Y cualquier persona que quiera acercarse al Eterno y traer su ofrenda, tenía que entrar por la casa del santuario y de esa manera participar del servicio. Ya no podías tener un altar personal, estaba prohibido.
Ya nadie podía hacer un altar familiar o personal en tiempo del santuario. Cuando el santuario es construido, todos los altares familiares o personales pierden su importancia y al contrario es tenido como una transgresión construir otro altar cuando ya está instituido el altar oficial en la Santa Ciudad de Jerusalén. Pero es muy peculiar que en territorio de Efraín, en Shilo, es donde toma la narrativa del inicio de Primera de Samuel. La casa de David se le unge con aceite de la unción. A los reyes, cuando hubo la separación del reinado del norte, que se le llama el reinado de Israel, en comparación con el reinado de la casa de Judá, a los reyes del norte nunca se les ungía con aceite, porque no tenían el liderazgo. Era un reinado que se quiso sobreponer por encima del reinado de la casa de Judá. Y a la casa de David siempre se le ungía con el aceite de la unción, mas a los reyes del norte nunca se les ungió con el aceite de la unción. Cuando el eterno Yivhar escoge a la casa de David, automáticamente excluye a todas las demás casas paternas. Cuando el Eterno dice que me he encontrado a un rey, un hombre conforme a mi corazón, de la casa de Judá, descendiente de la tribu de Judá, inmediatamente excluye a todas las demás tribus. Ningún hombre de ninguna otra tribu puede tener acceso al reinado a menos que sea de la tribu de Judá. Cuando el Eterno escoge a David, excluye a los demás. En este caso podemos entender de acuerdo a lo que nos enseñan los sabios en la Guemará. Dicen, cuando el Eterno escogió a Jerusalén, automáticamente desechó a todas las demás ciudades. Jerusalén es la escogida. Cuando el Eterno dijo, y me construirás un santuario, inmediatamente excluye a todos los demás santuarios de todo el mundo. Dice, esta es mi casa, el lugar donde quiero poner mis plantas de mis pies, y ahí es donde yo me voy a encontrar contigo. No hay otro santuario. Roma pierde toda importancia en su comparación con la santa ciudad de Jerusalén. De hecho, los sabios de Israel nos dicen, Roma y Jerusalén no pueden estar en su gloria las dos al mismo tiempo. Si te dicen que Roma está en su apogeo, Jerusalén está en ruinas. Y si te dicen que Jerusalén está en su gloria, Roma no debe existir. Son totalmente dos polos opuestos. No se pueden mezclar, no se pueden unir. Y el Eterno excluyó, cuando escogió al Beit HaMikdash, a todo otro tipo de santuario, a todo otro monte en todo el mundo. Cuando el Eterno dice que de la casa de Aarón es donde vendrá los Kohanim, excluye a todas las demás casas paternas. No puede haber Kohanims de ninguna otra tribu. No puede haber Kohanims de Zebulón, de Asher o de cualquier otra tribu. Tiene que ser nada más la que Juná le pertenece a Aarón. Y la casa de David, cuando es escogida, excluye a todas las demás familias para reinar en Israel. Por lo tanto, Yivhar, escoger, el escogido, es el Mesías, el de la casa, el ungido de la casa de David. Cuando el Eterno lo escoge a él, excluye a todos los demás individuos. No hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, porque Yeshua HaMashiach es Yivhar, es el escogido del Padre para reinar por sobre todas las naciones y sobre todo reino. El mandamiento de instituir un rey sobre el pueblo de Israel viene antes de la guerra contra Amalek, y la erradicación de Amalek tiene que suceder antes de que se construya el santuario. Por eso la narrativa de Primera de Samuel es muy importante, porque nos va a comenzar a decir que había un hombre llamado Elcana, de descendiente de la casa de Leví, y tenía dos esposas, una era Penina, la otra Hana, y comienza a narrarnos el nacimiento de este profeta tan importante que es Samuel. Entonces, el libro de Samuel está entre la narrativa del libro de Jueces y la narrativa de Primera y Segunda de Reyes. ¿Por qué está Primera y Segunda de Samuel entre estos dos libros, entre la conquista y la construcción del santuario? Porque Samuel es la transición de uno al otro y tiene que darnos toda la información necesaria para que se cumpla el mandamiento de instituir un rey en Israel. Pero ¿cómo va a haber un rey si no hay quien lo unja? Como dice el libro de Romanos, ¿quién irá
a llevar las buenas nuevas. Dice, ¿cómo irá alguien si no es primeramente enviado? Y cómo será, no recuerdo exactamente el versículo, si no es alguien. ¿Quién irá si no hay quien les predique? ¿Quién llevará las nuevas si no hay quien les predique? Y como está escrito, cuán hermosos son los pies los que llevan las buenas nuevas. Entonces hay una secuencia. Para llevar las buenas nuevas tiene que haber una secuencia que hay que seguir, un proceso. Y en este caso también hay un proceso para que se construya el santuario. Primero tiene que haber un rey. Para que haya rey, tiene que venir el profeta a ungirlo. Y el Eterno no les quería imponer un rey al principio porque lo pedían ellos por resentimiento. Mas, sin embargo, es un mandamiento que debe cumplirse, como ya lo repetí. Y solamente el Sanedrín Gadol tiene la autoridad para instituir un rey con consentimiento de un profeta. No puede haber rey en Israel a menos que haya Sanedrín. Y tiene que levantarse un Sanedrín. Hoy en día están trabajando en ello. Ya está un Sanedrín operando con unos cuantos jueces o sabios en Israel, pero no es acepto por toda la comunidad en Israel. Pero es un proceso. Todo está renovándose en estos tiempos. Está habiendo muchos cambios y el Eterno está preparando todo para la institución de este reino que es inconmovible. Mucha gente no tenemos el discernimiento o nuestra mente no se puede estirar para comprender toda la anchura y la profundidad del proceso. En tiempos de Samuel, ¿quién iba a poder entender que era necesario un proceso de que naciera este pequeño que iba a ser ungido, iba a ser donado por su madre para que viniera a ungir a un rey sobre Israel? ¿Quién iba a entender todo este proceso? Y hoy en día mucha gente dice, ¿para qué queremos un santuario si nosotros somos el santuario? Y muchas preguntas que es lógico tenerlas, es válido tenerlas, pero lo mejor es tenerlas cuando uno estudia la Escritura y poder ir anclando nuestras preguntas en lo que la misma Escritura nos responde y de esa manera responsabilizarnos nosotros mismos de las dudas que nos surgen. Dice el hermano Joe, ha habido muchas ocasiones en las que yo aprendí algo de otro maestro y esa enseñanza se ancló en mi mente, en mi pensamiento. Yo pensé que era lo que yo creía que era lo verdadero, lo que tenía que entender. Pero después me di cuenta de que no era así y tuve que desechar esa enseñanza para establecer lo que era más firme y verdadero. Entonces, el aprendizaje del individuo tiene que ser constantemente siendo puesto al fuego, bajo la lupa de la Torá y del Tanakh, para asegurarnos, que estamos caminando en la verdad y que estamos haciendo lo correcto en nuestra vida. Y solamente el Sanedrín puede instituir al rey y con consentimiento de un profeta o el profeta ungirlo en presencia de toda la comunidad, principalmente de los líderes de Israel. Se le unge con el aceite de la unción y la monarquía le pertenece a la casa de David, a nadie más. Perdón, alguien estaba escribiendo algo. La institución de la monarquía davídica es muy importante. Ya expliqué un poco acerca de esto, los libros del Tanakh. Primero viene la Torá, el Tanakh, primero se le llama la Torá, y luego Nevi'im y Ketuvim. Y las primeras letras de estas tres conjuntos de libros es lo que le da el nombre al Tanakh. Torá, Nevi'im y Ketuvim. Por eso le llamamos el Tanakh, que es lo que hoy en día se le conoce como el Antiguo Testamento, que es una frase acuñada por los padres de la iglesia. Y no es propio llamarle Antiguo Testamento o Nuevo Testamento. Y aún así, a mí me parece hasta cierto punto impropio llamarle Brit Hadashah o Nuevo Testamento, porque es como darle la razón a los padres de la Iglesia Católica, que ellos fueron los que dijeron, el Dios del Antiguo Testamento era un Dios cruel, pero el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de gracia. Y ellos dicen, por lo tanto, lo antiguo ya pasó y ha sido desechado. Entonces, la teología del reemplazo acuñó estas frases de Antiguo y Nuevo Testamento. Y muchos de nosotros, queriéndonos apegarnos a las raíces hebreas, simplemente lo traducimos, le decimos Brit Hadashah,
Y es una frase correcta, pero el asunto es que el Brit Hadashah no comienza con los evangelios, no comienza con Mateo. El Brit Hadashah comienza, debimos haberlo llamado así desde tiempos de Jeremías, donde dice, y pondré un nuevo corazón dentro de ustedes y haré un nuevo pacto, haré un Brit Hadashah con ustedes. Y cualquier persona de raíces hebreas diría, entonces deberíamos llamar al libro de Jeremías, en lugar de llamarle Sefer Yeremiyahu, deberíamos de llamarle Sefer Brit Hadashah, o la promesa del nuevo pacto. Pero no es como nosotros queremos ponerle al libro o queremos estructurar el canon, sino es como ya está estructurado para nosotros. Entonces los escritos, que hoy lo que conocemos como el pacto renovado o el Brit Hadashah, tiene que ser entendido en base a que no son escritos que el Mesías o los Talmidim se sacaron de la manga, de la nada, como lo enseña la teología cristiana tradicional, sino que son dichos de sabios de Israel. Lo que viene el Mesías nada más es a enforzar, a respaldar los escritos de Moshe y los escritos de los profetas. Y él simplemente viene a darnos su interpretación. Oyeron que fue dicho, mas yo les digo. Cualquier rabino de su época decía eso. Como dicen los sabios de Israel, toda la comunidad sabía en tiempos de Samuel que el Eterno enviaría un profeta y que su nombre iba a ser Samuel. Y todas las madres de Israel le ponían Samuel a sus hijos diciendo, será el mío, será el mío, será el mío. Pero no es el que uno cree, es el que el Eterno ya tiene designado. No importa cuántos Yeshuas hayan nacido en ese tiempo, lo que importa es al que el Eterno escogió para que reine sobre Israel. Y esa es la importancia. En este caso, en los escritos de los profetas, viene incluido Yehoshua, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, haciendo alusión yo a la narrativa de que tiene que cumplirse el proceso. La sección de los profetas tiene una secuencia. Que se levante un profeta, que el profeta unja al rey y que se construya el santuario. En el caso de, en esta secuencia, podemos entender que Elí le cede su derecho a Samuel. Y Samuel viene y unge a Shaul. Y Shaul, el rey Saúl, al no cumplir con lo que el Eterno esperaba de él, tiene que cederle su trono o su lugar, en este caso al rey David. Entonces, así como Elí le cede su derecho a Samuel, Samuel unge a Saúl y Saúl le cede el derecho a David, es un proceso. Así es un proceso en la narrativa, en este caso de los libros. 3 veces al año. Aquí tenemos que aparece el Cana. Ahí en hebreo podemos ver la Aleph, la Lamed, se me fue el nombre de la tercera letra. Aleph, Lamed, no. Kuf. Kuf, Num, Hei. Kuf, Nun y Hei. Gracias, hermano. Sí, la Kuf, Nun y Hei. El Cana. Ahí tenemos el nombre de El Cana. Y en el libro de Éxodo, capítulo 23, 14, dice este versículo, Shlosh Regalim. 3 veces, Shlosh Regalim, Tehag li Beshaná. 3 veces al año me celebrarás fiesta. En tiempos del profeta Samuel, el pueblo dejó de cumplir con este mandamiento, pero el Cana lo comenzó a practicar, como lo vamos a leer en Primera de Samuel 1:21, y animaba a otros a que lo hicieran. Y por esto él recibió el mérito de que de él naciera el profeta Samuel. Nadie quería cumplir el mandamiento de ir a Jerusalén, que tantos anhelamos cumplir cada año. ¿Quién nos diera alas como águila para poder ir a la santa ciudad en cada uno de las 3 mandamientos de los festivales de ascenso? Y este mandamiento de Shemot 23:14 es una demostración muy clara de que la Torá no es escrita por ningún hombre. Porque ¿qué hombre va a escribir de su propia pluma y decir 3 veces al año, todos los varones en Israel vamos a dejar nuestra casa, nuestras pertenencias, toda nuestra cosecha, todas nuestras propiedades, etcétera, etcétera, y vamos a cumplir el mandamiento? Porque aún si alguien está inventando esto de su propia pluma,
Él mismo tendría que dejar su casa, sus pertenencias y sus propiedades e ir a la santa ciudad de Jerusalén. Entonces, el Eterno prometió, si 3 veces al año te presentas delante de mí para ver tu rostro y para que tú seas visto de mí y yo verte a ti, dice el Eterno, toda persona que obedezca, yo le voy a cuidar su casa, su cosecha, sus propiedades y su familia. Y durante todo el tiempo que el santuario estuvo en funciones, ya sea el primero y el segundo, antes de que fueran destruidos, nunca el Eterno permitió que algún varón sufriera pérdida en su casa por haber ido a obedecer los mandamientos del Eterno. Entonces, como lo explicó el hermano Joe el Shabbat pasado, es una grande bendición celebrar Shabbat y cumplir el mandamiento de ir a presentarse delante del Rey de toda la gloria, porque si uno cumple con su parte, antes de que ni siquiera nos demos cuenta, Él está cumpliendo con la de Él, derramando bendición sobre nosotros, porque nosotros estamos poniéndolo a Él como prioridad. El Cana es descendiente de Coraj y Samuel es el Tzadik Katamar, el Salmo 92, que es el primer salmo que escribe el ser humano para poder darle gloria y exaltación al Creador del universo. El Salmo 92 fue escrito por Adán, y Adán, en la parte final del Salmo 42, dice, el justo florecerá como una palma datilera. 92. Y cuando dice Tzadik Katamar, las últimas 3 letras de esas 3 palabras, Tzadik, la Kuf, Ka, Tamar, la Hei y la Koraj y la Reish vienen en esa frase, Tzadik Katamar, y ahí vienen, los sabios nos dicen, ahí se viene asomando Koraj. Y la pregunta es, ¿por qué viene Koraj haciendo acto de presencia desde el primer salmo de exaltación escrito por un hombre para el Eterno? Precisamente porque de Koraj viene a descender el profeta Samuel. Y el profeta Samuel sería quien ungiera al rey David como rey sobre Israel. La importancia del Salmo 92 es que es una flecha que nos apunta, un dedo que nos apunta, dice, de ahí, de Koraj, que aquí está presente, de él viene el profeta Samuel, quien viene a ungir al rey de Israel. Tzadik Katamar, el justo florecerá como una palma datilera. ¿Quién es esa palma? Profeta Samuel. Entonces, tal vez en el fondo, Coraj sabía que profetas iban a provenir de él, por eso se quiso exaltar. Los midrashes dicen eso. Coraj vio por el Ruach HaKodesh que de él vendría el profeta Samuel. Y por eso se enojó con Moshe, porque dijo, si de mí vienen grandes como Samuel, ¿cómo es posible que Moshe me excluya y escoja a mis primos más jóvenes que yo, si a mí me pertenecía genealógicamente el derecho de poder servir en el santuario? Y Moshe me está excluyendo. Dice, seguramente Moshe está arreglando todo, el Eterno no le dijo nada, y él está arreglando todo para poner a quien a él le conviene en el liderazgo. Y precisamente porque él, por Ruach HaKodesh, vio que de él venía a nacer el profeta Samuel. Y por eso él se exaltó. Entonces Samuel es la palma de la hermano. A mi entender, es como una de las señales de que de Koraj vendría a nacer Samuel, quien unge al rey David como rey sobre Israel. Un justo, amén. Porque la profecía no cambió, aunque él se adelantara que yo curso. Sí, el Eterno tiene sus planes perfectos, amén. El Cana desciende de Koraj. El Cana era un justo. En el tiempo del Cana, nadie quería cumplir los mandamientos de ir a presentarse delante del Eterno. Y él comenzó a hacerlo y a decirle a los demás que tenían que hacerlo, siendo un proveniente de Koraj, un descendiente, perdón, de Koraj. Provenía de la línea de Koraj. Entonces, Depende del ángel. Depende de la mujer. pero Sansón es de otra tribu, no es de Leví. Entonces voy a comenzar a leer. Enseguida viene nuestro primer versículo, capítulo Aleph, Perek Aleph, capítulo 1. Dice, Vayehi Eish Echad. Y es muy peculiar que en el idioma nos dice, y sucedió que un hombre, Ish Echad. Hemos visto que esa frase es muy interesante cuando pronuncia
la frase de hombre, ish, ejad, completo, un hombre completo. Hubo un varón de Ramatín de Sofim, y ahí tengo con color anaranjado, Ramatim Sofim. Hubo un varón de Ramatim Sofim del monte de Efraín que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efrateo. No era de la tribu de Efraín, sino que vivía en el territorio de Efraín, que es lo que ya explicamos en los mapas. Vivía en el territorio, y el profeta Samuel, que está escribiendo este libro, está tomando nota, haciéndonos saber. Es importante que sepan que yo desciendo de Coraj, soy hijo de Elcana, pero vivo en el territorio de Efraín. Está explicándonos esto. Y de acuerdo a los midrashes, Ramatim Sofim, Ramatim significa lugar alto. Cuando decimos José de Ramá, nos explican los sabios de Israel que Ramá significa lugar de idolatría, lugares altos, donde ofrecían incienso a los Baales, etcétera, etcétera. Ramá significa que José, cuando estuvo en Egipto, estaba en el lugar de hechicería, en el lugar de idolatría. Y algo muy peculiar que llama nuestra atención es que cuando Yeshua es puesto en el madero, si era dejado en el madero, iba a ser bajado y puesto en la fosa común con los criminales. Pero cuando este hombre, que era muy importante en la comunidad en ese tiempo, José de Arimatea, entiende toda la halaká y el proceso, él va y pide el cuerpo de Yeshua. Dice, entréguenme el cuerpo de mi Señor, porque tengo un lugar en el cual no ha sido puesto ninguna persona antes. Es nuevo ese lugar donde ahí podemos poner al maestro. Y lo peculiar de esto es que José dice, no dejen mis huesos en Egipto. Cuando el Eterno los saque, porque Él los sacará, Picudé, es la clave de la redención. Cuando el Eterno los saque de Egipto, porque Él no permite que su pueblo esté en lugar de idolatría, lleven mis huesos con ustedes. Y cuando Moshe va al mar Nilo y le da la orden que le entregue a los huesos de José, inmediatamente, el río Nilo vomita el ataúd de José, y Moshe carga con los huesos de José para llevarlo a la tierra prometida. Y así como Moshe y los hijos de Israel no dejaron los huesos de Yosef Hasadik en territorio de idolatría, así José de Arimatea, cuando usted va al diccionario e investiga Arimatea y ve, dice lugar de idolatría. Qué irónico que en tiempos de Yeshua, ¿cuántos siglos ya habían pasado? Y José de Arimatea dice, no voy a permitir que mi maestro sea puesto con criminales en una fosa común. Yo voy a sacar su cuerpo, sus huesos, los voy a poner en un lugar donde no ha sido puesto ninguna otra persona. Entonces, José de Ramá es sinónimo de José de Arimatea. Nada más pensé que era una nota interesante para los que les gusta estudiar este tipo de cosas, el significado de los nombres en este caso. Y Ramatí, Sofim, significa lugar alto. Ramatí, lugar alto. Sofim significa una grande vista o una vista panorámica, un lugar alto donde puedes ver muchas cosas. El Targum dice que el Cana, cuando dice este capítulo 1, verso 1, un varón de Ramatín de Sofim, significa que el Cana era un estudiante de los profetas, porque los profetas son los que tienen una vista panorámica de las cosas que van a suceder, y el Cana era como uno de los profetas en el territorio de Efraín. Eso es lo que nos dice el Targum. Efrateo, que viene ahí con letra verde, significa que vivía en el territorio de Efraín. Y los sabios nos dicen, Efraín, más que un territorio, es un lugar de liderazgo. Cuando viene Ruth con Boaz y se presenta delante de todos los jueces de Judá a las puertas, y los jueces oran por Boaz y le dicen que el Eterno, a través de esta moza, te levante descendencia como lo hizo Rachel y Lea, que son las madres de Israel. Y dice que esto tomó lugar en Belén, Efratá. Efratá es el territorio de Efraín. Algo muy peculiar. El capítulo 1, verso 1 está diciéndonos estas frases. El verso 2 dice, Velo Shti Nishim, y tenía él 2 mujeres. Shem Echat, el nombre de una,
Shem Echad Haná. El nombre de una era Haná. Beshem Ha Shenit. Y el nombre de la otra, Penina. Y luego dice, Vallejile Penina. Y Penina tenía, Vallejile Penina y Eletim. Y Penina tenía hijos. Mas Ana, Belejana, Ein y Eletim. Pero Ana no tenía hijos. Penina sí tenía hijos. Elcana tenía dos esposas, Ana y Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no tenía hijos. Aquí viene el versículo 3. Y subía aquel varón todos los años de su ciudad a adorar y sacrificar a Adonai Shebaot en Shilo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, Kohanim del Eterno. Cuando esta narrativa del profeta Samuel está tomando lugar, primera de Samuel, están en territorio de Efraín, como ya lo ilustramos. Y en territorio de Efraín está Elí. Cada uno como Gedeón, como Débora, y todos ellos eran líderes de las tribus. Y cada tribu tenía su juez en su territorio. Elí, la tribu de Leví, no tenía territorio. Y en este caso, Elí estaba en el territorio de Efraín. Pero Elí era líder de la tribu de Leví. Y a Elí, más que a nadie, le urgía que se construyera el santuario para que pudiera operar el Cohen ahí, el tabernáculo y la casa del Eterno. Entonces, Elí tenía que estar, él era el líder de la generación en ese tiempo. Si Leví representa a todas las tribus en el santuario, cada tribu tiene a su juez en su territorio, Leví representa a todas las tribus delante del rostro del Eterno. Y en este caso, Elí es el líder de la generación. Y que sus hijos, Ofni y Finés, estén sirviendo en el santuario es lo mejor de liderazgo en ese tiempo. Es lo que nos está diciendo la narrativa aquí. Y subía aquel varón todos los años de su ciudad a adorar y sacrificar a Adonai Tsebaot en Shilo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Y les voy a leer, aquí tengo este libro que se llama Enciclopedia de las Personalidades Bíblicas. Dice, resumen del Talmud, del Midrash y de los escritos rabínicos. Y aquí busqué la biografía o el área donde viene Hannah. Dice, Hannah, madre de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 1, verso 2. ¿Quién era Hannah? Dice, era una de las 7 profetisas. Sara, Miriam, Débora, Hannah, Abigail, Hulda y Esther. Su rival de ella, que es lo que vamos a leer en el siguiente versículo, se llamaba Penina. Y ella se levantaba temprano y le decía a Hannah, ¿no vas a levantarte a lavar los rostros de tus hijos para que se vayan a la escuela? Y decía, oh, se me olvidaba, no tienes hijos, tu matriz está cerrada. Es como si en el lenguaje moderno fuera una madre a esperar el camión que le entregue a sus hijos y que regresando con sus hijos de la mano pasara por la casa de Ana y le dijera, ¿no fuiste a esperar a tu hijo? Oh, se me olvidaba, no tienes hijos a quien esperar. O ¿no vas a estar tejiendo alguna chambrita para tu bebé? Y decía, oh, se me olvidaba, tu matriz no ha sido abierta, no sabes lo que es tener bebé. Y Penina hacía ese tipo de acuerdo a los sabios de Israel, ese tipo de comentario cruel delante de Hannah. Pero aunque el Eterno había puesto a Penina para que animara a Ana, para que orara al Eterno con más devoción y el Eterno le abriera la matriz, no era la manera correcta de Penina hacerlo. En otras palabras, ahorita vamos a entender cómo la oración de Ana es la oración por excelencia que cada judío, cada hombre y cada mujer del pueblo de Israel oramos todos los días, es en base a Ana, a Hannah. La oración y la devoción de ella es la que detona cómo un individuo debe pararse delante del Eterno en el Amidá. Y todo esto ella no lo hubiera logrado si no la hubiera hostigado Penina. Penina era un azote y pagó las consecuencias tristemente de lo que hizo, pero no debió haber pagado consecuencias. Pudo haberla animado con otras palabras. Por eso hay veces que en la casa queremos demandarle a nuestros hijos que hagan algo, o a nuestra esposa o al esposo, y uno dice, puedes lograr el mismo objetivo con otras palabras o con otro tono de voz. Las mismas palabras con menos fuerza o con otro tono puede hacer que tal vez tengas más resultados. Y en este caso Penina quería que Hannah reaccionara, pero
ella la forzaba de una manera cruel y eso es lo que hacía. Entonces, dice otra parte del comentario acerca de Hannah. Dice, cuando Hannah vio que ella no iba a tener hijos, ella pensó, le diré a mi esposo que está bien por mí si él quiere tener otra esposa para que el santo, bendito es él, lo bendiga y le dé descendencia, aunque yo sé que va a ser una rival delante de mí, pero amo tanto a mi esposo que no me importaría que tuviera otra, que le diera hijos porque yo no le puedo dar. Hannah se levantaba después de que ella comía en Shiloh y después ella, después de comer, pero muchos pensaban que se ponía a beber en su tristeza. Pero lo que quería leerles es este comentario. Adonai Tsebaot significa el Señor de los ejércitos. Adonai Tsebaot. En 1 Samuel capítulo 1 verso 11 dice, en el día que el santo, bendito es él, creó el mundo, ninguna persona desde la creación del mundo lo llamó de los ejércitos. Hasta que Hannah vino y dijo Hannah delante del santo, bendito es él. Dice, tú has creado todos los ejércitos del universo, los cielos, las estrellas, las lumbreras, todo lo has creado tú. Si tú eres el creador de todos los ejércitos de los cielos, ¿será difícil para ti que me des un hijo? Y el Eterno dice, nadie me había hablado de esta manera. Y todos los días que oramos, y cada Shabbat que oramos, y decimos, y todos los ángeles se levantan sobre las puntas de sus pies y dicen, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Y ellos dicen, oh, nadie habla como Ana, Adonai Sebaot. Y luego decimos lo del profeta, la porción que viene del profeta Isaías, toda la tierra, Melá Kol Haaretz Kebodó, toda la tierra está llena de tu gloria. Aún los ángeles en el cielo hacen honor a las frases que salieron del corazón de lo profundo de Hannah, diciendo, tú eres Adonai Sebaot. Para ti no hay nada imposible, no podrás abrirme mi matriz para que yo pueda concebir una criatura. Adonai Sebaot, dijo Hannah, Señor del universo, si hay un ejército en el cielo y un ejército en la tierra, yo no sé a cuál de ellos pertenezco, pero si yo perteneciera a los del cielo, no tendría que comer, ni beber, ni procrear o morir. Viviría para siempre. Pero si yo soy de los ejércitos que te alaban aquí en la tierra, necesito comer y beber, pero también procrear. Hannah decía, Adonai Sebaot, el santo, bendito es él, vino delante de Ana y le dijo, solamente tú has venido a multiplicar mis ejércitos, porque nadie me había llamado Señor de los ejércitos. Y por cuanto tú me has llamado de los ejércitos, yo voy a multiplicar los tuyos, como está escrito. Y estos son los hijos de Hannah, Gemán, que era su nieto. Crónicas 25:5. Adonai Sebaot, otra frase más del comentario. Dice, para las festividades, Hannah subía al Mishkan, al tabernáculo, donde ella veía que todo el pueblo de Israel se reunía. Y ella decía, Señor del universo, todos estos ejércitos te pertenecen, pero en ninguno de ellos me puedo incluir si no me das descendencia. 1 Samuel 1:11 dice, si tú ves, tú verás la aflicción. Si tú puedes ver, entonces tú vas a poder ver la aflicción de tu sierva. Dijo Hannah, Señor del universo, si tú puedes ver, como lo digo yo en mis oraciones, está bien si ves mi aflicción. Pero si no es para ti que veas mi aflicción, también estoy en paz. Lo verás de alguna otra manera. Pero no permitas que alguien me llegue a acusar que yo hablé con algún otro hombre delante de mi esposo para que me acusen de haber estado a solas con otro hombre. Porque si es necesario que beba las aguas de la sota, y no quiero que mi esposo pase por esto, pero si es necesario hacer esto y que la bendición que se le da a esa mujer acusada siendo inocente viene para mí, y si así voy a procrear hijos, que así sea.
pero que mi esposo no pase esta vergüenza si no es necesario. Hannah decía delante del santo, bendito es él, cuando una mujer en su vida llega a estar en peligro, ella es probada en 3 áreas para ver si ella es digna de poder sobrevivir. Y estas 3 áreas de la vida de una mujer son pureza de su familia, separar la jalá cuando hace Shabbat y encender las luces del Shabbat. Dijo Hannah, si he transgredido tan solo una de estas, no soy digna de que me des descendencia. Cuando Hannah hablaba, lo hacía desde el fondo de su corazón. Acerca de los asuntos del corazón, decía ella, Señor del universo, nada de lo que tú has creado en una mujer es superficial, porque tú nos has dado los pechos cerca del corazón. ¿Para qué? Si no es para nutrir. Así me creaste a mí. ¿De qué sirve que yo tenga pechos si no tengo un hijo? Del fondo de su corazón ella demandaba una criatura. Eso viene en Berajat 31b. Hannah hablaba a veces delante del Eterno muy abiertamente y no le daba pena demandar lo que era su derecho como mujer. Dale a tu sierva descendencia, suplicaba ella al Eterno. Un hombre distinguido entre los hombres, Samuel en este caso, dijo, un hombre ungirá a otros 2 hombres, a Saúl y a David, dice el rabí Yohanan. Pero un hijo solamente puede ser equivalente a 2 hombres. Y Samuel era equivalente a Moshe y a Aarón. Nuestros sabios dicen, un hijo que puede ser común entre los hombres, que a lo mejor no es muy alto ni tampoco muy bajo. Así era el profeta Samuel. En él se podía ver las características tanto de Moshe como de Aarón. Y bueno, vienen más cosas acerca de Hannah, que habla de cómo era la vida de Hannah, pero quería leer solo alguna de las cosas que vienen ahí en su biografía. Amén. Algo que me impresiona mucho, hermana Edgar, dice que mi marido no pase la vergüenza de que yo sea acusada de adulterio, porque ella iba a ser obviamente inocente, pero después cuando tomaba de las aguas, el Cohen ofrecía una bendición en la que se le abría la matriz a la mujer, ¿verdad? Amén. Qué bonito, dice, pero que mi esposo no pase por esta vergüenza, si es tu voluntad, darme un varón, darme un hijo. Dicen los sabios de Israel que cuando uno juzga erradamente mal o equivocadamente a una persona que se acerca con uno a pedir un consejo o una bendición, y cuando uno viene la persona y piensa mal de ella sin conocerla o lo juzga mal a la persona, uno está obligado a bendecirlo antes de que se vaya de enfrente de uno. Y dicen los sabios de Israel que cuando Hannah estaba orando delante del Eterno en el santuario, en el Mishkan, se encendió la placa pectoral y ella estaba suplicando que pudiera abrirse su vientre para dar luz a una criatura. Y las letras que se encendieron fueron las letras del nombre de Sara, la Shin, la Reish, la Hei. Y entonces el Cohen Elí, cuando vio las letras que se iluminaban, él las acomodó de otra manera, que también se escribe la manera estar tomada o borracha. Y él vio las letras Shikorah. Dice, Hannah, ya digiere tu vino, has estado tomando, ¿verdad? Porque veo que se mueven tus labios, pero no se te entiende nada. Y dijo ella, no, Adoní. Se interpreta como no, mi señor. Pero también los sabios nos dicen, se interpreta como no eres mi señor, porque no estás interpretando correctamente las letras. No estoy borracha, sino ki Sara, como Sara, estoy clamando para que se abra mi matriz. Y cuando el Cohen Gadol entendió que ella tenía más discernimiento que él para leer la placa pectoral, entonces él dijo, tengo que bendecirte antes de que te vayas. Y la oración de Elí fue que ella pudiera tener descendencia. Y ella dijo, Eterno Señor del universo, si me dejas tener una criatura, un varón, yo lo voy a consagrar para que te sirva. ¿Y qué madre
anhela tanto tener una criatura para al último entregarla y no verla casi, dejarla en el Beit HaMikdash. ¿Quién va a querer anhelar tener un hijo y luego no verlo y entregarlo al Eterno? Pero ella dijo, si tú me lo das, yo te lo voy a entregar a ti. Y los sabios de Israel nos dicen, este es el ejemplo por excelencia de cómo los padres debemos instruir a nuestros hijos para que sirvan en los caminos del Eterno. Y eso es lo que Samuel vino a hacer. Samuel, por causa de su madre, del Cana, que comenzó a observar los mandamientos, es tenido como digno de ser la transición entre los jueces para poder ungir a un rey de Israel. Versículo 4. Cuando venía el día, el Cana sacrificaba y daba a Penina, su mujer, y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Él tenía muchos hijos e hijas con Penina, pero con Hana no tenía hijos. Y dice que cuando venía el día, los sabios de Israel dicen que el día era un Yom Tov, era Rosh Hashanah, era uno de los festivales de ascenso, cuando él está narrando primer capítulo. Verso 5. Mas a Hana daba una parte escogida porque amaba a Hana, aunque el Eterno había cerrado su matriz. Y su competidora la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque el Eterno había cerrado su matriz, lo que ya habíamos explicado. Y así hacía cada año cuando subía a la casa del Señor. A la otra la molestaba así, por lo cual Hana lloraba y no quería comer. Ella no quería comer y venía el esposo y le decía que comiera. Y el Cana le decía, verso 8, Hana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿Acaso no te soy yo mejor que 10 hijos? Porque Penina tenía 10 hijos. No sabemos si 5 varones y 5 mujeres, pero dice, no soy yo más que la porción que le doy a estos que son mis hijos. A ti te doy la porción mejor porque te amo. Y levantándose Hana después de que hubo comido y bebido en Shilo, y mientras el Cohen Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo del Eterno, ella con amargura de alma oró al Eterno y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Adonai Sebaot, ahí viene la frase, Adonai Sebaot, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, mas dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Eterno todos los días de su vida, y no subirá la navaja sobre su cabeza. Y fue que como ella orase largamente delante del Eterno, Elí estaba observando la boca de ella. Mas Hana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y la tuvo Elí por borracha. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás borracha? Digiere tu vino. Y Hana le respondió diciendo, Lo Adoni, no eres mi señor, no tienes la autoridad del discernimiento. Mas yo soy una mujer trabajada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Eterno. El Midrash dice que ella dijo, Lo Adoni. Lo dice, no lishakar, no estoy borracha. Lo lishakar kisara. No estoy borracha, sino como Sara. Estoy derramando mi corazón delante del Eterno. Y Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Elohim de Israel te otorgue la petición que tú le has hecho. Y ella le respondió, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Entendió que había recibido la bendición del Eterno por las palabras de Elí que le dio al final. Entonces, con estos versículos voy a terminar, porque ya se nos está haciendo tarde, pero la próxima semana, si el Eterno nos permite, terminamos el capítulo 1 haciendo énfasis en cómo la oración de Ana es el modelo por excelencia que cada uno de nosotros debe tener. Dicen los sabios de Israel, cuando uno ore, uno ora para uno mismo. No tan fuerte que distraigas al que está junto a ti, pero tampoco que no sea audible. Tienes que oírte a ti mismo lo que estás hablando delante del Eterno, como Ana lo hacía, y con devoción, con